Hey, ¿qué onda? Bienvenidos a The Nightmare Club, el podcast donde las pesadillas se vuelven realidad. Mi nombre es Adal Gil y estoy aquí como en cada episodio para darles a conocer todo el universo del terror, la cinematografía, la literatura, casos paranormales de nuestros invitados y seguidores, así como temas de índole alienígena. Así que busquen algo de beber, alguna botana rica y acompáñenme en un ratito espeluznante. El día de hoy estaremos hablando de un tema que a muchas personas les intriga porque han tenido experiencias que tienen que ver. Esto es, experiencias paranormales en el metro de la Ciudad de México. El metro es un servicio de transporte público que es utilizado diariamente por 3.1 millones de personas a lo largo y ancho de toda la ciudad. Y cabe destacar que solamente 3 estados de toda la República Mexicana son los que cuentan con un servicio de metro, que es Guadalajara, Monterrey y por supuesto la Ciudad de México. Comenzaré a contarles las leyendas más escuchadas, de lo que la gente más ha hablado y tal vez los espectros o seres que son más comunes de ver y que la gente tiene experiencias con ellos y que han pasado a la historia de este mismo transporte a lo largo de muchísimo tiempo, de boca en boca. Pues bueno, esa es una parte, y la otra será relatos de personas las cuales decidieron contarme a mí las historias o dejárnosla en un post que he encontrado en Facebook, donde muchísimas personas nos están contando cuáles son sus experiencias más raras, paranormales, viajes en el tiempo, cosas súper extrañas que ocurren día a día en este transporte que lleva años en la ciudad y que ha sido ocupado por miles y millones de personas, que ha presenciado tanto muchas cosas alegres y felicidad como muchas desgracias. Comenzaremos con uno de los más famosos y que la gente más reconoce, y es el fantasma del Metro Pino Suárez. Pues bueno, la historia cuenta que hace mucho tiempo, alrededor de los 90s, un trabajador bajó con uno de sus compañeros. Lo que pasa es que en ciertas estaciones se hace un chequeo y un reseteo y correcciones eléctricas si es que hay fallas en un día común y corriente. Estas se realizan a partir de la 1 de la mañana. Se les da el comunicado a las personas encargadas de la estación de que bajen la luz para que los trabajadores puedan bajar a revisar cuál es la falla o qué es lo que está pasando dentro de las vías. Pues narra un trabajador, y de ahí muchos más, que ha bajado a las vías con uno de sus compañeros, a eso de la 1:30 de la mañana. Han solicitado que solo son 2 personas las que bajan, y bueno, comienzan a hacer la revisión. Al estar dando el rondín por el túnel para llegar al punto de la electricidad, se dan cuenta que hay alguien trabajando ahí, y le preguntan que qué es lo que hace ahí. Él les responde con una clave que está atendiendo un servicio, que al parecer era el 339. Esta era como una clave secreta que tenían los trabajadores del metro para poder comunicarse, y eso significaba que había una falla eléctrica. Entonces, al responder de esa forma, por supuesto que creyeron que trabajaba ahí, así que solamente le dijeron que estaba bien, le extendieron la mano, se despidieron y se fueron. A ellos les había llamado la atención que este trabajador traía una lámpara en su linterna de la cabeza, pero cuando dan la vuelta, logran distinguir en la parte de atrás cómo la lámpara se apaga. Eso hace que les llame la atención y regresan a voltear a ver dónde estaba el trabajador. Lo que ocurre aquí es que no lo ven y no vuelve a encender la lámpara. Uno de ellos, el que no habló con él, se acerca curioso para saber si solamente estaba escondido haciéndoles una broma, pero el que habló con él directamente, que era su supervisor, simplemente se puso pálido y le dijo que corriera. Salieron de ahí, lograron ir a la base donde se encontraba el encargado de la estación y le contaron lo sucedido, pues el gerente tenía la presión baja y estaba a punto de desmayarse. En verdad se metió un muy buen susto. Cuando logró recuperar el aliento, le comentó que ese hombre era el muerto, un electricista que trabajó en esa estación del metro hace muchísimo tiempo y falleció electrocutado. Muchas personas han reportado que cuando bajan a hacer sus rondines o servicios correspondientes a las estaciones después de la 1 de la mañana, siempre se registra que hay un compañero más, alguien que los saluda, que les hace la plática, pero que nadie conoce, y es mejor conocido como el muerto, el señor electricista que falleció en la estación reparando un servicio. También lograron enseñarle algún par de fotografías donde este hombre aparecía. La niña de la terminal aérea.
La primera versión cuenta que en esta estación, muchas veces, cuando el andén está casi solo, la mayoría en la madrugada a punto de cerrar el metro, aparece una niña de aspecto completamente normal y les pide ayuda para atarse sus agujetas. Pero cuando las personas se agachan para ayudarle, se dan cuenta que esta niña en realidad no tiene pies. Y la otra versión cuenta que esta niña les dice que jueguen con ella, ya que porta una pelota. Cuando se las arroja y las personas la atrapan, se dan cuenta que no se trata de una pelota, sino de la cabeza de la misma niña, haciendo que la gente se lleve varios sustos e impresiones y que incluso haya tenido infartos. Otra historia que se suele contar mucho por estos rumbos es la de El vampiro del metro Barranca del Muerto. Esta es la última estación de la línea 7 del metro de la Ciudad de México, y durante la Guerra de la Revolución Mexicana el área fue utilizada como un cementerio para poder poner todos los cuerpos de los fallecidos en guerra, es decir, como una fosa común. La historia más frecuente de personas que viajan a altas horas de la noche es que en esta estación, que confirman han visto a un hombre muy alto, demasiado pálido, con orejas puntiagudas y ojos amarillos acercarse a ellos. Incluso un hombre fue rescatado después de quedarse dormido cuando despertó y se dio cuenta que se encontraba en un vagón completamente vacío y estacionado con las luces apagadas y con esta supuesta entidad acercándose a él, lo que provocó que empezara a gritar y le empezara a dar una especie de ataque de ansiedad, gritando, pegando y al final desmayándose. Logró llamar la atención de los últimos trabajadores que se encontraban dando el rondín y lograron sacarlo y poder llevarlo a un hospital. Las almas de Metro Panteones. Se comenta que esta estación del metro está rodeada de 5 cementerios: el alemán, el británico, el francés, el de San Joaquín y el Sanctorum. Los viajeros más frecuentes que pasan por esta estación aseguran escuchar gritos alrededor de las 11 de la noche. La mayoría de las personas creen que son las almas de los muertos de estos panteones que no descansan en paz y buscan un camino hacia alguna luz. La mujer sonriente del metro. Esta mujer es un enigma que muchas personas al parecer han tenido contacto con ella, pues dicen que es una mujer con una sonrisa bastante macabra que te mira directamente a los ojos. Esto puede ser en la estación, en los andenes o directamente en el vagón. Cada vez que te sonríe, no puede dejar de verte a los ojos y es como si no parpadeara. Es totalmente tétrica, delgada, de cara larga y con una sonrisa bastante macabra. Dicen que no le puedes perder la vista, ya que cada vez se va acercando un poco más a ti. Pero cuando te das cuenta, simplemente ya no está. Viajes en el tiempo y otras anomalías. No todos los relatos que les voy a contar tienen que ver precisamente con un aspecto paranormal o macabro. También hay cosas un poquito inexplicables. Y con esto me refiero a que algunas personas indican que han cambiado de realidad o viajado en el tiempo mientras se encuentran en el metro. Todo este tema comenzó a volverse muy viral. Todo esto comenzó por un chico que nos comenta que él entró al metro con su amigo, como solía hacerlo normalmente, y al avanzar exactamente 10 minutos después, se percataron que llegaron a la estación de la cual habían partido. Entonces eso lo sacó muchísimo de onda tanto a ellos como a varios pasajeros que también se percataron de esto. Dijeron que incluso al bajar del vagón se sentían diferentes, como que las cosas no se sentían igual que siempre. Pues bueno, esto es lo que se conoce como un salto temporal o un viaje en el tiempo. Y hay muchísimos casos de estos. Bueno, pero en ese mismo post fue lo favorable que pudimos conseguir muchos casos y historias de personas que han viajado en el metro, tanto paranormales como de temporalidad. Y son justo los que los traigo. Traté de recopilarles las que a mí me parecieron las mejores, las más tétricas, entonces aquí están. La primera en compartir su historia fue Carla Torres y ella comenta: en una ocasión regresaba por la noche de la estación Morelos e iba a Jamaica para transbordar a la línea Café. Siempre voy en el vagón de las mujeres y ese día no hubo excepción. Iba en el que tiene la vista a la cabina del conductor. El camino estaba bastante tranqui, hasta que la luz empezó a hacer un corto por ratos y las vías rechinaban un poco feo. De repente,
Escuché algo, como gruñidos, y obviamente me saqué muchísimo de onda. Pero vi a las otras 5 o 6 mujeres que venían, no parecían haber escuchado nada. Así fue por varias estaciones, hasta que se me ocurre voltear a la cabina. Había una silueta negra, semitraslúcida, más alta que el conductor, parada justo detrás de él y con unos ojos blancos muy brillantes. En verdad me saqué muchísimo de onda y decidí hacerme la tonta en el teléfono, y no ver nada hasta que llegué a Jamaica. Pero seguí escuchando los gruñidos, incluso mientras caminaba para transbordar, y se detuvieron hasta que llegué a la línea café. Qué fuerte. ¿Ustedes qué hubieran hecho si estuvieran en la situación de Carla y sentir que algo los está persiguiendo? Más aún algo que ya vieron, algo que no tiene una forma humana. Haciendo esta investigación también me topé con la anécdota de Ronroneando con Brawly, que también es un creador de contenido de terror, tiene un canal de YouTube y TikTok, ahí pueden ir a ver su contenido, la verdad se los recomiendo. Y bueno, me dejó contar su historia. Él nos comenta que un día él iba pasando por el metro La Raza y un señor de la tercera edad se le acercó de una manera muy amable. Era un señor que se veía con ropa normal, muy humilde, diciéndole que estaba perdido, que no sabía cómo dirigirse hacia el Metro Politécnico. La casualidad es que justamente Ronroneando con Brawly iba también hacia el Metro Politécnico, entonces le dijo que podían irse juntos sin ningún problema, porque él también iba para allá. El señor en el camino empezó a contarle cosas de su vida, detalles, y le dijo que le gustaba mucho pasar por el túnel de La Raza. Le empezó a platicar también un poco sobre él, sobre su carrera, sobre sus estudios, pero parecía que el señor ya sabía qué estudiaba o a qué se dedicaba, porque le soltaba como ciertas pistas. En un momento le llega un mensaje y él saca el celular y responde el mensaje, pero cuando voltea, el señor ya no está a su lado. En realidad ya ni siquiera está a su alrededor. Nunca pudo volver a verlo ni encontrarlo. Lo más fuerte es que él recuerda que el señor utilizaba bastón, entonces tampoco es como que pudo haber corrido e irse lejos, simplemente desapareció. Fue muy rápido y cuando quiso voltear a ver ya no lo encontró. Confundido y muy asustado decidió irse a la escuela. Cuando llegó les platicó a sus compañeros, los cuales no le creyeron, les pareció algo bastante X. Pero fue algo que a él lo impactó tanto que hasta la fecha lo recuerda con muchísimo detalle. Si quieren conocer un poco más de él, de su contenido, vayan a seguirlo. Les dejo de todas maneras su usuario en la cajita de descripción. Otra persona que nos impactó con lo fuerte de su historia fue Danae Álvarez, y a ella le pasó lo siguiente. Recuerden que también hay que tenerle miedo a los vivos. Yo no acostumbro viajar en metro, pero esa vez sí necesitaba llegar a Tasqueña, y lo abordé. Cabe decir que eran casi las 11 p.m. Miraba las estaciones recargadas en la ventana, y no sé cuál sería en la que paramos, pero me quedé helada. Había una persona sin hogar que se estaba enterrando un cuchillo en la pierna, y ya estaba muy mal herido. La poca gente que estaba ahí alcanzaron a subirse al vagón. El horror fue cuando el señor quiso entrar al vagón. Escurría de sangre por todas partes en su cuerpo, había heridas, y entre tanto alboroto, él me miró a los ojos y parecía que me sonrió. Estaba bañado en sangre y yo en shock. Fue espantoso. Otro de los relatos que más me gustó fue el de Andrick Ray, que nos cuenta no tanto una experiencia de él, sino de su amigo. Tuve un amigo que trabajaba donde dan mantenimiento en el metro. Ellos entran en la noche y salen en la mañana, y decía que a veces en los vagones o en las estaciones se escuchaban ruidos o pasos, y que había una estación en la que se había aventado un señor llamado Roberto. Él tiene muchos videos de eso, y decía que quería contárselo a alguien para que los pudiera exponer, como a un youtuber o a alguien por el estilo. En algunos lugares dice que se escuchan ruidos y risas. Incluso en Chapultepec dicen que se escucha a una niña llamándole a su mamá y gritando. Me lo enseñó, un pequeño video en una estación. Era Chapultepec, donde grita la niña y de manera muy escalofriante. Mamá, ven, me perdí. Otra persona que contó un relato bastante escalofriante fue Jesús Arellano Martínez. Él nos cuenta que una vez yo estaba en la estación del metro, me metí como normalmente lo hago, pero cuando vi, el vagón no estaba grafiteado como regularmente suelen estar, ni nada, pero de repente vi a una mujer, a unos cuantos asientos de mí.
y me dijo, ¿sabes? En esta estación matan. Obviamente se me enchinó la piel. Pero no dije nada, solo contesté, sí, ¿verdad? Pero ella sonrió y me dijo, ¿sabes dónde estás? Yo le dije, sí, ajá. Y ella me dijo, ten cuidado, a estas horas, siempre en este vagón aparece alguien intentando espantarte. Y cuando volví hacia ella, vi que ya no estaba. Volté a ver la estación y la verdad es que ni siquiera tomé en cuenta en qué estación estaba, de lo oscuro y aterrado que me sentía. Bajé y volteé a ver dónde es que estaba el vagón. Mientras iba saliendo, corriendo de la estación, pude ver a la señora dentro del vagón. Se me quedaba viendo mientras avanzaba y se alejaba de mí. Otra historia que fue bastante sonada en este post, por si ustedes tienen alguna experiencia paranormal también pueden mandármela por mensajito a @adalgil o @thenightmareclub en Instagram o por comentario en YouTube. Y si quieren que sea como muy anónimo o no sé, se acomodan más, el correo es thenightmareclub666@gmail.com. Ahí pueden enviarme cualquier anécdota que tengan, que quieran que aparezca en el podcast. Digo, ahorita es esto de experiencias paranormales en el metro, pero vamos a seguir teniendo distintos videos. Y si tienen alguna experiencia similar, o que les recuerda, o que va con el tema, me la pueden enviar para incluirla en unas segundas partes de todos los videos que vayamos haciendo. Me encantaría conocer sus relatos y me gusta mucho tener contacto con ustedes, entonces estaría increíble que pudieran mandarme sus experiencias paranormales. Ya sea en su casa, en el transporte, en donde quieran, yo los voy a leer seguro. Ok, Verónica Jiménez cuenta. Una vez iba rumbo a mi trabajo, en el metro Chabacano, y justo cuando estaba por llegar, en la estación vi a un muchacho con una gorra roja y una playera blanca. Él estaba sentado en una bardita que está por ahí. Llegando a la estación de mi destino, estaban sacando el cuerpo de un muchacho, con una gorra roja y una playera blanca, que se había caído a las vías. No sé si fue una coincidencia. Otra de las historias más fuertes también nos las cuenta Ana Belén, RDP. Una vez yo iba con el que aquel entonces era mi novio, pero era tarde, veníamos del Zócalo, e íbamos para la línea 8. Cuando nos bajamos de Chabacano empezamos a caminar y justo a punto de bajar por donde está la biblioteca, hasta arriba de las escaleras eléctricas vimos a un niño, como de 3 años. Nos vio y se rió de nosotros. En ese momento pensamos que iba con algún adulto, pero que de seguro se echó a correr para alcanzar las escaleras eléctricas. Nos esperamos ahí un rato, pero su risa era cada vez más rara y nos dio miedo. Cuando nos volteamos para seguir caminando, se escuchó que corría hacia nosotros. No quisimos voltear porque teníamos mucho miedo. Caminamos más y más rápido, pero sentíamos que no llegábamos. Cuando por fin llegamos al andén, mi novio se armó de valor y justo antes de voltear, sintió que lo agarraron de la mano junto con un sudor frío. Al terminar de voltear la cabeza, no había absolutamente nadie atrás de nosotros. Otro de estos casos extraños de viajes en el tiempo que son muy frecuentes, la verdad. Yo leyendo y haciendo esta investigación me topé con muchísima gente que pasa 2 veces por la misma estación, que de repente va en una dirección y luego ya va en otra, que aseguran haber avanzado 5 estaciones y solo han avanzado una. Entonces hay como 2 vertientes, ¿no? La gente que va distraída en el celular, que dice como, no, yo iba viendo videos y de repente vi que solo había avanzado una estación. Y hay otro camino, que es esta gente que va poniendo atención, que va cuidando su viaje y al final también les pasa, ¿no? Entonces nos cuenta Omar David. Hace alrededor de medio año iba camino a la escuela. Paso a diario por el metro La Paz hasta Tepalcates. Solo son 7 estaciones y conozco el camino. Ese día recuerdo que pasamos por Santa Marta. El tren avanzó y a la siguiente estación estábamos de nuevo en Santa Marta. Fue muy raro. Todos en el vagón lo notamos. Y hasta una señora se desmayó de la impresión al ver que pasamos 2 veces por la misma estación. ¿A ustedes les ha pasado algo así? También déjenmelo saber en los comentarios, en Instagram, en todos lados. Yo hace poquito con Jera, que es uno de mis mejores amigos y mi socio, nos encontrábamos camino a una junta. Nos encontramos en el camino, yo lo vi en Zapata y él iba para
Bueno, me explico, la verdad yo no sé andar en metro, entonces yo me voy fijando todo el tiempo como en el mapa, en los letreros, porque casi no lo utilizo. Entonces, llegó un momento en el que llegué a Zapata y teníamos que hacer un transbordo, ahí fue donde lo vi. Transbordamos, llegamos a la línea que teníamos que llegar y justo cuando nos subimos y comenzó a avanzar, nos dimos cuenta que llegamos a una estación antes de Zapata, lo cual no era posible porque nos habíamos aventado todo un transbordo y porque yo venía de ese lado. De verdad estuvo rarísimo, nos sacamos muchísimo de onda. No le pusimos tanta atención ni vimos como qué pudo haber pasado porque estábamos seguros, fuimos checando en el camino que íbamos tomando el camino correcto, hicimos el transbordo, vimos los letreros, pero aún así, pues no sucedió esta vez. Igual teníamos mucha prisa y nos fuimos a nuestra junta. Pasando a otro relato, nos cuenta una persona que trabaja como seguridad en el metro, en la estación 18 de marzo, y dice: en la estación 18 de marzo, un día terminando el turno, cuando el metro deja de prestar servicio, nosotros como seguridad y parte de nuestro trabajo, tenemos que hacer una ronda para verificar que las personas no se queden en los vagones o en los pasillos, así que pasamos a desalojarlos. En una ocasión, después de realizar los recorridos y nos dirigíamos al cubículo del jefe de estación, que si ustedes no saben, cada estación de metro tiene un cubículo de jefe de estación. Yo lo sé porque un día se me cayeron mis AirPods ahí y tuve que recuperarlos, pero esa es otra historia. Nos llamaron los de monitoreo, que son los que checan las cámaras, y nos dijeron que veían a una persona en unos pasillos. Le dije a mi compañera que fuera a revisar y fue, pero no encontró a nadie. De regreso, cuando otra vez nos dirigíamos al cubículo del encargado, nos volvieron a llamar los de monitoreo y nos dijeron que por qué no habíamos corrido a la persona que se encontraba en los pasillos del transbordo de Indios Verdes. De nuevo mi compañera se dirigió lo más rápido que pudo para alcanzarlo por si es que se estaba escondiendo o estaba huyendo de ella. Pero al llegar no vio absolutamente a nadie. Desde uno de los teléfonos de cabina, por así decirlo, que está ahí en la estación, la compañera les habló a los de monitoreo y les dijo: oigan, aquí no hay nadie. Al revisar por las cámaras, le dijeron que alguien se encontraba parado justo al lado de ella. ¿Y cómo era posible que no lo viera? Mi compañera juraba que seguía sin ver absolutamente a nadie. Y entonces nos dimos cuenta que era lo que estaba pasando. Estábamos viendo a alguien que no estaba vivo ahí. Fue cuando mi compañera regresó corriendo muy asustada y cada quien decidió terminar su turno e ir a casa. Pero también fue la última vez que mi compañera se presentó a trabajar. Y bueno, eso es todo por mi parte en este episodio. Por eso quiero que me manden más historias para hacer una segunda parte. La verdad es que siento que hay muchísimos relatos por ahí que no están contados y están esperando ser contados. Y qué mejor que en The Nightmare Club. Así que bueno, yo los leo, los escucho por donde me quieran escribir. Mándenme lo que tengan y espero les haya gustado este ratito espeluznante. Yo soy Adal Gil y esto es The Nightmare Club, el podcast donde las pesadillas se vuelven realidad. Espero que tengan dulces pesadillas. Bye.